Dios de la historia que comenzamos a leer el domingo pasado, el Dios que se ve reflejado en aquella historia del hijo pródigo o del padre amoroso, como quieran llamarlo, ese es el mismo Dios que está aquí esta noche, ¿sí? El Dios que nos enseña que cuando ese hijo rebelde todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con brazos abiertos. Y le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El Padre te espera con fiesta. ¿Cuántos están contentos por eso? Mira, si viene alguien y te dice: che, te invito a una fiesta, ¿así le vas a contestar? Bueno, amén. Y no tenés que pagar nada. Ah, qué bueno. Se lo vuelvo a decir, le doy una nueva oportunidad. El Padre los espera con fiesta. Y Él ya pagó todo. Dale un aplauso fuerte al Rey que vive. ¡Aleluya! Porque no merecíamos estar ahí, pero el Padre nos abrió las puertas y puso una silla para cada uno de nosotros. Y nos está esperando. Aleluya, Jesús. Bendito es el nombre de Cristo. Amén. Amén. Toma asiento y mientras te vas sentando, decirle al que tenés al lado: no faltes, no faltes a la fiesta. Así que desde el domingo pasado estamos con Lucas 15, ese es el pasaje que les leí recién, ¿sí? Y la historia del hijo pródigo arranca en el versículo 11, ustedes lo pueden repasar después en su casa, ahí tienen el texto, Lucas 15, del 11 en adelante. Y dijimos el domingo pasado que esta historia refleja, por un lado, la rebeldía de un hijo, o de dos, porque en realidad los dos hijos que aparecen ahí manifiestan rebeldía. Y por el otro lado refleja el corazón de un padre tremendamente amoroso. Pero también esta historia, porque siempre decimos la parábola del hijo pródigo, entonces queda como que, bueno, es una parábola, es un cuento, es un invento. Quiero decirles que parábola también es historia. ¿Sí? Jesús contaba historias verdaderas. Bien. Así que esta historia no solamente habla de los hijos rebeldes y de un padre amoroso, sino que también muestra, revela el concepto que tiene nuestra sociedad acerca de cómo y de por qué somos aceptados para poder funcionar en ella. ¿Sí? El hijo pródigo mostró la forma en que él pensaba que sería aceptado en la sociedad. Y por supuesto, ya sabemos que no es el único que manifiesta esa forma de pensar. Ahora, es increíble, ¿no? Es increíble, uno lee, yo leo y releo la historia, quizás sea una de las historias sobre las que más prediqué sobre mi vida. Así que leo y releo la historia del hijo pródigo y digo, es increíble que este hijo prefiera tomar la herencia que el padre podría darle en vez de ser socio de su padre. O sea, él podría haberse quedado en la casa, seguir siendo dueño de todo, compartir el gobierno, el señorío sobre todo lo que poseían y además seguir disfrutando de las ganancias. Pero así todo, él prefirió que se le diera su parte y se mandó a mudar, ¿no? Se fue, con la consecuencia que ustedes ya saben, se gastó todo lo que se le había dado. Es evidente que este joven estaba atrapado
por el espíritu de este siglo, de este tiempo, ¿no? Que es el espíritu de la codicia, pero sobre todo también el espíritu de desorden, de malversación, ¿no? De simplemente gastar y pasarla bien pensando de que lo que uno tiene nunca se va a gastar. ¿Sí? Pero ¿cuántos saben que lo que uno tiene se gasta? ¿No? No solamente el dinero, ¿no? Sino también el físico, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quisieran volver a los 20 años? Obviamente, hablo no de los que tienen 21, 22, sino de los que como yo ya pasamos el medio siglo, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren volver a tener 20? ¿Sí? No me dejen solo, muchachos. Gracias, Gustavo, allá. Bien, Beto, muy bien, me apoyan en esta, ¿no? Es que se gasta. En cambio, el Padre nos ofrece seguir viviendo en su casa, ¿sí? Y seguir compartiendo de las bendiciones de estar ahí. Pero claro, él estaba atrapado por ese espíritu, por el espíritu que sigue reinando hasta el día de hoy. Y él había entretejido en sus pensamientos, en su mente, esos pensamientos que obviamente Satanás había sembrado ahí, ¿sí? Satanás pasó a ministrar su mundo interior, ¿no? Parece raro usar la palabra ministrar en esto, porque uno siempre usa la palabra ministrar para cuando el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Pero la verdad es que el diablo hizo la misma tarea, en realidad, con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, cuidando los mismos detalles, lo mismo que podría hacer el Espíritu Santo con nosotros. Solo que de la vereda de enfrente, ¿no? Es como que ministró el corazón de este joven poniendo ideas extrañas en su corazón, y ese servicio del diablo sobre este joven extravió su mente y lo llevó a tomar una decisión tremendamente equivocada, absurda, fuera de lógica, fuera de seguridad, porque bueno, fue lo que terminó perdiendo, ¿no? Su propia seguridad. Estaba dejando un negocio redondo por simplemente querer formar su propio concepto de vida. Entonces esto nos deja una gran enseñanza, que todos los pensamientos diabólicos que en lo privado nosotros empezamos a acariciar de alguna forma, nunca nos llevan a un puerto seguro, siempre nos llevan a perder algo. Siempre nos llevan a perder algo. Es decir, si yo permito que pensamientos del enemigo, los que no están en la palabra de Dios, empiecen a meterse dentro de mi mente, termino perdiendo algo. Y en el caso de este hijo, terminó perdiendo mucho, o quizá todo, excepto la vida, todo. Tenemos que meditar en esta palabra, ¿no? Para ver cómo el Padre restaura nuestra condición y nos vuelve otra vez a poner como hijos. Por eso dice Juan, capítulo 1, versículos 10 al 13, que a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. En este pasaje hay dos palabras importantes que yo quiero remarcar. Una de ellas es la palabra derecho, y derecho allí significa capacidad, privilegio, fuerza, competencia, libertad, potentado. Es símbolo de control, de influencia delegada, de autoridad. De ahí viene la palabra dueño, jurisdicción, poder, potencia, potestad. Todo eso tiene que ver con derecho. Es lo que Dios nos dio. Todo eso nos lo dio Dios. ¿Y por qué nos lo dio? Y aquí viene la segunda palabrita importante de este texto, que es la palabra voluntad. Voluntad significa determinación, elección, propósito, decreto. Eso es lo que hizo el Padre. Eso es lo que hizo el Padre. Con su decreto te dio a vos y a mí la potestad de ser hijos de Él. Usando todo lo que hay en su casa, todo lo que hay en su reino. Hay un derecho que el Padre quiere restaurar en nosotros solo porque tiene voluntad para hacerlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Sí? Ahora yo pregunto, ¿cuántos quieren que ese derecho sea restaurado en sus vidas? ¿Amén? ¿Queremos que ese derecho sea restaurado? Porque la verdad es que tenemos que darnos cuenta de que ese poder no siempre conseguimos usarlo, ¿no?
esa potestad que supuestamente tenemos sobre todo lo creado, no conseguimos usarlo. Claro, porque el enemigo también consiguió de alguna forma sembrar esos pensamientos en nuestra cabeza, igual que lo hizo con el hijo pródigo, de la misma forma. Así que lo que Dios hizo a través de esa historia con el hijo pródigo, lo quiere hacer también con nosotros, restaurarnos ese derecho, ¿sí? Restaurarnos el derecho. Ahora, para que el derecho nos sea restituido, Dios tiene que poder volver a llamarnos hijos, ¿sí? Dios tiene que poder volver a llamarnos hijos. ¿Cuántos aquí esta noche quieren que el Padre Poderoso los llame hijos? Amén. Yo no sé si todos aquí alguna vez tuvieron la oportunidad de decirle: papá, me encanta que me llames hijo. Quiero ser tu hijo. ¿Sí? ¿Qué tal si todos cierran los ojos para que nos aseguremos que a partir de este mismo instante, todos los que estamos aquí, le hayamos dado la oportunidad a Dios de llamarnos hijos? Así con los ojos cerrados decirle: Padre mío, yo quiero que me llames hijo. Yo quiero llamarte papá. Yo quiero llamarte papá. Cuando el Padre puede llamarte hijo, cuando vos podés llamarlo Padre, empieza a restaurarse el derecho de volver a gobernar como Él lo quiso desde el principio sobre todo lo creado. Amén. Entonces dijimos el domingo pasado que lo primero que restaura el Padre en nosotros son nuestros vestidos, nuestras vestiduras. De eso hablamos el domingo pasado. Si alguien no pudo estar, busque el video después en nuestro canal de YouTube y ahí escuchará la primera parte de este mensaje. Dijimos que lo primero que Él restaura son las vestiduras y también dijimos que esas vestiduras nos dan a nosotros identidad y nos dan pertenencia, ¿sí? Nos dicen quiénes somos y nos dicen a quién pertenecemos. Hay un texto relacionado a esto que es el de Isaías capítulo 43 versículo 1. Isaías 43, 1 dice: mas ahora así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Y puse este texto a propósito aquí porque Dios no está hablando con cualquiera, está hablando con Jacob, ¿sí? Obviamente que está puesto ahí como ejemplo para nosotros. En ese momento hablaba con Jacob, pero ese texto está puesto ahí para que sepamos que de la misma forma Dios habla con nosotros. Ahora, Dios hablaba con Jacob, que era un usurpador, que era un engañador, mentiroso, estafador, ¿sí? Hasta que persiguiéndolo Dios con su amor, consiguió conquistarlo y él termina haciendo la voluntad del Padre, ¿sí? Fíjense cómo Dios le habla a este usurpador, a este engañador, ¿no? Dice: yo soy tu creador, yo soy el que te formó. Uno puede ver ahí un cariño tremendo de Dios hablando con Jacob. Yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, te doy identidad, ¿sí? Y tenemos un vínculo de pertenencia. Eso es lo que hace la vestidura de Dios. Como decíamos el domingo pasado, cuando la vestidura de Dios cae sobre nosotros, lo que alguna vez fuimos queda oculto debajo de esa vestidura, ¿no? Queda sano debajo de esa vestidura. La cobertura de Dios nos da una nueva identidad. Ahora, la vestidura que nos identifica como hijos de Dios también determina nuestra función, ¿sí? Ustedes creo que pueden determinar, a la mañana salen a caminar o se van a su trabajo y se van cruzando con mucha gente en el camino, ¿no es cierto? Y ustedes, a algunos, no digo todos, pero algunos de ellos los pueden identificar por cómo van vestidos, ¿sí? Es decir, si ustedes ven a una persona de traje y corbata, suponen a dónde puede llegar a ir, ¿no es cierto? Son las 8 menos 20, menos cuarto de la mañana, pleno centro, casi seguro que trabaja en un banco, ¿no? Y después hay algunos que van con el overol y las botas de trabajo, inclusive algunos con una leyenda aquí sobre el pecho. Entonces también podemos determinar a dónde va esa persona sin conocerlo. ¿Por qué? Porque nuestras vestiduras también muestran la función que tenemos. Una persona que tiene la cobertura de Cristo sabe quién es, conoce sus dones y sabe para qué existe aquí en la tierra. Eso es lo que hace la vestidura de Dios.
te da tu función, te orienta en tu propósito, ¿sí? Te da identidad, te da dirección, pero también te da función. Todo esto hace la vestidura, y no voy a hablar de vestidura hoy, solamente estoy haciendo un resumen del domingo pasado y agregando 2 o 3 cositas más. El tema es que el diablo aborrece esas vestiduras. A él no le gusta para nada que estemos vestidos así. Y entonces intenta atacar esa cobertura de Dios sobre nosotros y mete esos pensamientos, como los que tenía el hijo pródigo, evidentemente, ¿no? Pero ¿cuál es la intención de esos pensamientos? Que nos distanciemos. Entonces empieza a sembrar pensamientos aquí mismo, entre nosotros, pensamientos como por ejemplo, en la iglesia no te entienden, o todos los que te rodean están muertos de celos por vos, o los que te rodean no te dan ni te darán lugar nunca, ¿no? Y entonces aquel que no está seguro de qué vestidura tiene puesta, comienza a ceder frente a estos pensamientos y pronto tenemos ahí un frustrado, un desgastado, un cansado, ¿sí? Hay mucha gente que se aleja de la iglesia o que va y que viene o que se congrega. Algunos se congregan domingo tras domingo, gente preciosa. Pero ese diseño del diablo consiguió robarse evangelistas, maestros, intercesores, y en lugar de tener gente sirviendo a Dios, tenemos gente encerrada en círculos de amargura que nunca consiguen usar los dones que el Padre puso sobre ellos. ¿Todo eso por qué? Por no darse cuenta de la cobertura que el Padre nos da. ¿Me entienden, no es cierto? Y aún en Jesús, como siempre, ¿no? Tenemos un ejemplo en Él de cómo Él se comportó. Dice Juan capítulo 3, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. A eso aparece en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 35. Y en el capítulo 13 del mismo Juan, capítulo 13, dice que Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. ¿Se acuerdan de esta historia, no? Fíjense, Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todo, sirvió a sus discípulos. Esto es lo que hace la vestidura de Dios. La vestidura de Dios hace que puedas seguir caminando con la cabeza erguida siempre. Y aunque tengas que servir a otro, aunque tengas que inclinarte delante del otro, aún para lavarle los pies, ¿sí? Y los pies de los discípulos les aseguro que estaban bastante más sucios que los nuestros. No había falta en aquel tiempo, ¿no? Pero la vestidura de Dios hace eso. Te da la tranquilidad de que aunque tengas que servir a otro, nunca dejarás de ser hijo de Dios. Esa posición no la perdés jamás. Así que un hijo de Dios con vestidura, con cobertura, funciona, está activo, tiene un lugar de servicio, da fruto, tiene dirección. Todo eso pasa con un hijo que tiene la cobertura de Dios. ¿Me entienden, no? Ahora, lo segundo que el Padre de la historia puso en ese hijo que volvía es el anillo. El anillo. Y el anillo nos habla de una relación de pacto, nos habla de compromiso, nos habla de trabajar y caminar juntos. Y eso es exactamente lo que el Padre quiere. Lo que el Padre quiere es restaurar esa relación con vos y conmigo, una relación tan firme como un pacto. No una relación de alguien que se ve cada tanto, no una relación de esas que se pueden romper, sino una relación donde se estableció un pacto tan fuerte y tan firme que no se rompe jamás. El anillo habla de eso, de que Dios quiere trabajar con vos, de que Dios quiere incluirte en su negocio. Y yo sé que por ahí a algunas personas no les gusta mucho de que uno hable del reino de Dios como un negocio, pero la verdad es que la misma Biblia habla del negocio del Padre. Jesús mismo dijo, a mí me conviene estar en los negocios del Padre, ¿sí? En la lucha
que se nota que hubo, en ese enfrentamiento que hubo entre Dios y Satanás antes de que nosotros mismos fuéramos creados, se habla de que hubo una lucha a causa de un negocio, de una transacción comercial. ¿Y qué es lo que está en el medio? Siempre estuvo en el medio. ¿Cuál es el negocio del Padre? Las almas, nosotros, ¿sí? El negocio de Dios tiene que ver con rescatarnos a nosotros. Ese es su gran negocio. Entonces, cuando el Padre le pone el anillo al hijo pródigo, lo que le está diciendo es: yo quiero que vuelvas a compartir conmigo mi negocio. Cuando Dios pone su anillo en cada uno de nosotros, nos está diciendo: yo quiero compartir con ustedes el negocio de rescatar almas. Quiero que ustedes tengan el derecho de participar conmigo en el rescate de las personas que se están perdiendo. ¿Me entienden? Él quiere incluirte en su negocio. ¿Amén? ¿Cuántos quieren estar en el negocio de Dios? Es el mejor negocio del mundo. Él no te rechaza, sino que te incluye. Y además, en su negocio te delega autoridad. No es que simplemente pasás a formar parte del negocio, sino que dentro de ese negocio de Dios, dentro de ese ministerio del Señor, Él te delega una autoridad, te pone sobre un ámbito, un espacio de gobierno, ¿sí? Te incluye en su negocio, y en ese negocio, en algún lugar de ese negocio, te dice: acá quiero que gobiernes. Y volvemos al plan original de Dios, ¿eh? Cuando Dios dijo: vamos a hacer al hombre para que señoree sobre todo lo creado. Siempre fue el plan de Dios ponerte a vos y a mí en gobierno sobre todo lo creado. Siempre fue su plan. Tuvo que dar algunas vueltas porque apareció el pecado en el medio, ¿no? Pero se las arregló enviando a su Hijo para que vos y yo otra vez hoy tuviésemos el derecho de tener un puesto de señorío dentro de su negocio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto, no? Eso significa que el Padre pone anillos en nuestra mano, que nos devuelve un espacio de gobierno, y de aquello que perdimos el control, el Padre dice: ahora podés volver a controlarlo, ¿sí? Entonces, si perdimos el control aún sobre nosotros mismos, nuestro carácter, el Padre dice: ahora que volviste a trabajar en mi reino, ¿sí?, te devuelvo el control de tu carácter, te devuelvo el control de las relaciones, de tu familia, de tu ámbito laboral, de tu estudio, de lo que sea. Eso solamente se consigue cuando pasamos a ser nuevamente socios de Dios, además de ser hijos. Él nos devuelve la autoridad. Los anillos tenían varias funciones y usos. Eran usados como joyas, y también eran usados como sellos, ¿sí? Como joyas, obviamente que eran señal de una posición elevada, porque no todo el mundo tenía anillos en aquel tiempo, y mucho menos de estos anillos que estamos hablando, ¿sí? Pero también eran usados como sello, es decir, se usaban para firmar, ¿eh? Hoy ponemos la firma debajo de algún contrato, debajo de algún papel, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo se ponía un sello, y el sello estaba en el anillo. El anillo iba o puesto en el dedo o colgado de un cordón en el pecho, pero se usaba eso para poner el sello, ¿no? Y una vez que el sello estaba puesto, ¿sí?, se entendía que allí había una autoridad delegada. El sello significa eso, significa que se te delegó una autoridad. Cuando el Padre le devolvió el anillo al hijo pródigo, le estaba diciendo: te devuelvo la autoridad que perdiste sobre todo lo mío, ¿sí? Y es lo que Dios hace con vos y conmigo. Nos devuelve autoridad. La perdimos. La perdimos cuando nos apartamos de Él, la perdimos por andar en nuestras ideas. Perdimos esa autoridad, por eso es que sufrimos, ¿no? Nos damos cuenta de que perdimos el control. Por eso hoy se escucha tanto esta frase: no sé cómo manejarlo, se me fue de las manos, perdí el control, no sé qué me pasó. Es que nadie es capaz de controlar absolutamente nada, excepto que tenga a Dios como socio en su negocio. Solamente aquellos que reciben el anillo de parte del Padre pueden volver a tener control sobre todo lo creado.
Así que esta es una tremenda figura de restauración. ¿Por qué? Porque a través de este ejemplo, de esta historia que Jesús cuenta, lo que está diciendo Jesús es que el Padre nos dice, yo confío en vos, yo confío en vos. Fue lo que el Padre le dijo cuando le puso el anillo, ¿no? Recién estaba llegando, recién estaba volviendo, pero el Padre volvía otra vez a darle su confianza. Algo que creo que se ha roto en este tiempo es la confianza. Y creo que andamos demasiado tiempo maquinando, creyendo, pensando de que la gente no confía en nosotros. Eso nos hace andar siempre, desconfiados, ¿no? Y siempre pensando de que en algún momento nos van a clavar el cuchillo por la espalda. En cambio, Dios dice, a pesar de que te fuiste, de que vos te fuiste, a pesar de que vos abandonaste el negocio, hoy que estás volviendo, que entendés que en realidad todo depende de mí, dice Dios, te devuelvo mi confianza. Te devuelvo mi confianza. La Biblia habla mucho acerca de anillos. No voy a leer obviamente todos los pasajes, ustedes pueden estudiarlo en su casa si quieren, pero por ejemplo, Esther capítulo 8, versículo 8, hay una frase interesante ahí, dice, ahora los autorizo a escribir en mi nombre. Estaba hablando del rey de aquella época, ¿no? Los autorizo a escribir en mi nombre lo que mejor les parezca en favor de los judíos y sellen las cartas con el sello real, porque una carta firmada en nombre del rey y sellada con su sello no se puede anular. Cuando Dios puso su sello, no se puede anular. Ageo capítulo 2, versículos 20 al 23 dice, y la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo, el día 24 del mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como un anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. ¿Qué le está diciendo el Señor a su siervo? Le está diciendo, tu vida es como un anillo para sellar. Tu vida la pongo en los lugares que voy a restaurar, en los que voy a liberar, en los que voy a conquistar. Tu vida es mi sello ahí de que yo recupero mi reino. Y lo mismo nos lo dice a nosotros. Lo que Dios quiere hacer es poner tu vida como un anillo de sello, es decir, en tu trabajo, en tu casa, en tu estudio, donde estés. El Señor dice, yo te pongo como un anillo de sello y vas a ser la muestra de que mis palabras tienen poder. Él usa tu vida para sellar sus palabras en medio del entorno en el que estés. ¿Me pueden entender? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Así es como Dios se maneja con tu vida. Es lo que Dios quiere hacer. Y lo hace cuando vos decís, papá, quiero ser tu hijo. En Génesis capítulo 41, versículos 38 en adelante, dice que Faraón dijo a su siervo, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Está hablando de José. Y Faraón le dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y Faraón le dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. ¿Vieron cómo la vestidura muestra la función? ¿Sí? Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doblen la rodilla, le dijo a todo el mundo. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Mira, a ver si podemos entender esto. Cuando Dios dice que te pone como un anillo de sellar, lo que está diciendo es que te devuelve el gobierno de la tierra que está debajo de tus pies.
y que en esa tierra no se puede tomar ninguna decisión que escape a tus palabras. El anillo de sellar que Dios nos da significa que nosotros tenemos la capacidad de decidir lo que pasa en esa tierra sobre la cual están apoyados nuestros pies. ¿Puedes entenderlo? ¿Sí? Fíjense cómo empieza a engancharse todo en la Biblia, ¿no? Aun cuando Dios le dijo a Josué, todo lo que pise la planta de tu pie va a ser tuyo. Y ya lo hemos hablado, lo hemos predicado aquí varias veces, ¿no? Nosotros ponemos nuestros pies en el lugar que Dios nos dio, decimos, ahora esto es lugar de Dios. Y unido a lo que estamos diciendo hoy, el anillo de sellar significa que yo ejerzo gobierno de Dios sobre ese territorio. Así que si yo tuve la precaución de declarar que mi familia, por ejemplo, es el territorio sobre los cuales se apoyan los pies del Señor, entonces ahora, con esta palabra que les estoy soltando hoy, puedo decir también que ahí tengo el gobierno de parte de Dios y que nada ni nadie puede tocar a mi familia, nadie puede destruir a mi familia, nadie puede tocar las relaciones en mi familia, nadie puede herir a mi familia, nadie puede traer enfermedad sobre mi familia sin que yo le dé autorización. ¿Me pueden entender? Eso significa que el Señor te pone un anillo de gobierno en tu dedo. Dios te devuelve el gobierno. Así que el anillo es símbolo de la autoridad que Dios nos da para decretar y para sellar sus palabras a fin de que se cumplan. Tu vida es el sello de Dios para que sus palabras se cumplan en el lugar donde vivís. La razón de un anillo en nuestra mano es para ejercer autoridad, como pasó con José. Faraón le dio a José un anillo, ¿para qué? Para que todo el mundo sepa que él era la autoridad sobre todo Egipto. Para que al declarar algo de parte de Dios sea confirmado con la autoridad celestial. Entonces, lo dicho por nuestra boca, cuando tenemos esta autoridad, no puede ser revocado, que eso es lo que decía Esther 8:8. No puede ser revocado. Cuando yo declaro, cuando yo suelto algo, después de que Dios me dio esta autoridad, nadie lo puede revocar. ¿Lo pueden creer? No los veo muy convencidos. ¿Lo pueden creer de veras? Cuando un creyente tiene cobertura, entonces, porque lo revistieron de Cristo y además tiene anillo de autoridad, es 2 veces poderoso. Porque no solo tiene identidad, dirección y función, que es lo que dijimos el domingo pasado, sino que también tiene este poder de atar y desatar en la tierra todo lo que Dios debe atar y desatar en el cielo. Eso es lo que dice Mateo 16:19. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así que cuando vos, por ejemplo, decís, yo ato a mis hijos en una relación fraternal, de amor, de paz, de gozo, en ese mismo instante tus hijos están siendo atados en el cielo y nadie te los puede arrebatar. O cuando vos decís, por ejemplo, yo desato sobre mi familia la bendición de la sanidad, la bendición de la prosperidad, la bendición de la paz de Dios. ¿Qué pasa? Desde el cielo inmediatamente cae un volcador sobre tu casa, ¿sí? Y todo lo que Dios tiene se desata sobre tu vida y la vida de los que te rodean. ¿Amén? Eso significa tener anillo de parte de Dios. Eso es lo que pasa cuando vos sos capaz de llamar a Dios papá. Cuando sos capaz de llamar a Dios papá. Ahora, es un tremendo problema para mucha gente cuando se pone a dar órdenes, pero no tiene ni vestidura ni anillo. Porque claro, todo lo que les dije hasta ahora, sí, hasta les arranqué un aplauso, ¿no? Porque está bueno lo que les vengo diciendo. ¿Sí? Pero qué problema para aquellos que intentan dar estas órdenes sin estar revestidos de Cristo y sin que Dios le haya puesto el anillo en su dedo. Miren, les leo una historia, una nada más, Hechos 19. Dice que algunos de los judíos, exorcistas ambulantes,
trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, el espíritu es el que habló, quisieron liberar a un endemoniado, ¿se entiende la historia? Y el espíritu, desde dentro del endemoniado, respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé bien quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Como diciendo, ¿con qué autoridad me dicen esto? Y dice la Biblia que el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, la tentación es grande, ¿no? De querer tomar ahora esta palabra y salir de acá y llenar de decretos y de declaraciones todo lugar a donde vayamos. Pero cuidado, que eso solo funciona cuando estamos revestidos de Cristo y cuando tenemos el anillo que Dios nos pone en nuestro dedo. ¿Por qué necesitamos autoridad? Necesitamos autoridad porque Dios decretó una guerra desde el Génesis. Una guerra contra espíritus inmundos, contrarios a su voluntad, que están sueltos y provocando toda clase de males. Y solo los creyentes con autoridad, o sea, con anillo del Padre en su dedo, los pueden parar. Nadie más que los que tienen la autoridad del Padre los puede parar. En Lucas capítulo 9, versículo 1, dice que reuniendo a los 12, o sea, Jesús reuniendo a sus 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Sí? Les tuvo que dar autoridad porque de esa forma eran los únicos que podían frenar el avance del infierno y de la enfermedad. En el próximo capítulo, en el 10, dice que después de aquello, el Señor designó a otros 70, ¿sí? Como diciendo, lo voy a ir haciendo con todos aquellos que quieran seguirme, ¿no? Lo hizo con otros 70 y los envió también de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. De la misma manera, ¿no? Dándoles autoridad. Entonces en el versículo 17 dice que los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. La autoridad, el anillo del Padre lo necesitamos porque es la única forma de frenar el avance del infierno. A ver si lo entendemos. La única forma. Solamente cuando el Padre pone su anillo en alguno de aquellos que creen en Él, o mejor dicho, en todos los que creen en Él, no todos creen en Él, en los que creen en Él, solamente esos son capaces de frenar el embate del infierno. Ahora, al ejercer ese gobierno sobre la tierra que vamos a conquistar para el Señor, seremos confrontados. Seremos confrontados. Necesitaremos autoridad contra todo aquello que nos ataca, ¿sí? Ataques a nuestras finanzas para traernos pobrezas, ataques a nuestras familias para traer divisiones, pleitos, ataques a nuestra salud para traer enfermedades, ataques a nuestra congregación para traer problemas y divisiones, ¿sí? Claro, cuando vamos a rescatar, acuérdense que les dije hoy al principio, ¿no? El Padre declara su confianza en nosotros para que volvamos a participar en su negocio. ¿Cuál es su negocio? Rescatar almas. ¿Se acuerdan? ¿Le dijimos? Muy bien. Cuando participemos de su negocio en rescatar almas, el infierno nos atacará. Entonces es cuando funciona el poder de Dios a nuestro favor. El poder que está puesto en aquellos que tienen su anillo para defendernos de esos ataques. Ahora entendamos por qué el Padre le dio ese anillo a su hijo, al hijo pródigo, al de la historia. Se lo dio para que pueda volver a ponerse en autoridad sobre los negocios del reino de su Padre y tener victoria.
Se lo dio para que tuviera autoridad contra los ataques que ese reino sufriría. Para eso era el anillo en la mano del hijo pródigo, que ya no era pródigo, que ya había vuelto a casa. Entonces, aquí es cuando necesitamos aclarar algunas cosas. Dios quiere que nosotros volvamos al gobierno otra vez de todo lo que está debajo de nuestros pies. Dios quiere que ejerzamos el señorío en su nombre, pero para eso necesitamos haber creído en Él y que Él pueda llamarnos sus hijos. Cuando hacemos esto, cuando vamos a su presencia y declaramos que Él es nuestro Padre y nos ponemos debajo de su cobertura, como hijos que somos, el Señor pone en nuestra mano un anillo de gobierno, un anillo de poder, un anillo de sellar decretos, ¿sí? Ahora, este decreto, el decreto del que estamos hablando, no es una varita mágica para obtener lo que se nos ocurra. De hecho, nosotros no usamos varita mágica, ¿no? Los cristianos no necesitamos eso. Hoy día vemos cristianos que peligrosamente decretan favores sobre sus vidas y piensan que también pueden decretar desgracias sobre la vida de otros, ¿no? Por ejemplo, aquellos que se oponen al evangelio. Pero eso no está dentro del diseño de Dios, porque Dios no quiere la maldición de nadie. A veces algunos cristianos piensan que como doña Pepa de la cuadra, de su barrio, es una bruja y que quiere que el evangelio ya no avance, podemos decretar sobre ella una maldición y que se muera de una vez por todas. No, el Padre no quiere eso. Lo que Dios quiere es que todos procedan a arrepentimiento. Dios quiere que todos se salven. Así que si nosotros simplemente usamos ese poder para destruir a alguien, no funciona, porque el poder que Dios nos da solamente funciona para los diseños de nuestro Padre. Solamente para los diseños de nuestro Padre. Por eso es tan importante que conozcamos su palabra y qué es lo que dice Él. Cuando leemos lo que Él dice y cómo Él quiere que funcione el gobierno, entonces empezamos a hablar de esa forma, como lo hemos leído en su palabra, y el poder funciona. Si no conocemos lo que su palabra dice, probablemente el poder no funcione, porque no estaremos actuando según su diseño. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no son nuestros empleados. Su poder obra en nosotros solamente porque en nosotros está la presencia de Dios y su santidad. Si la presencia de Dios y su santidad no están en nosotros, ese poder no obra. Ellos no son nuestros empleados, ¿me entienden? No es cuestión de simplemente decir, Padre, haz esto. Él lo va a hacer siempre y cuando antes de eso hemos dejado que su presencia gobierne nuestra vida. Siempre y cuando en nuestro corazón se vea su santidad. ¿Me entienden? El decreto no es una declaración que sale de la boca del hombre o de la mujer, sino que es una declaración que sale de la boca de Dios. Es en la boca de Dios donde hay legalidad. Es en la boca de Dios donde hay verdadero poder. Nosotros solamente somos canales, anunciantes, ¿sí? Otra razón por la cual los decretos muchas veces pierden su legalidad es cuando queremos hacerlo solos. Cuando nos movemos individualmente. Miren, está muy claro en la palabra de Dios que Dios derramó sobre nosotros una unción corporativa. La unción que tenemos es para que nos funcione cuando nos movemos en cuerpo. Si alguien se quiere mover solo por ahí, si alguien dice yo solo me las arreglo, Dios y yo estamos bien, quiero decirte, quiero anunciarte, quiero anticiparte que el poder no te va a funcionar. El poder funciona cuando nos movemos como cuerpo. ¿Me entiende? Y eso quiere decir que hay personas que piensan que simplemente con ir a la reunión, con congregarse de vez en cuando, ya pueden hacer uso de esa unción de poder. Quiero decirles que no es así. Porque la unción de poder tiene un fin bien específico que tiene que ver con gobernar, tiene que ver con frenar las tinieblas. Si eso no lo hacemos juntos como cuerpo, el poder no funciona. El poder no funciona. Lo tenemos que hacer como cuerpo. Lo hacemos respetándonos el uno al otro. Lo hacemos observando el don que el otro tiene. Lo hacemos dependiendo del don que el otro tiene y ofreciendo en servicio el don que tengo yo. Entonces es cuando el cuerpo
funciona como cuerpo y el poder reacciona y lo podemos usar. Individualmente el poder de Dios no funciona. La iglesia de Cristo recibió ese poder de decretar que las vidas que el enemigo se robó al reino, ahora nos pertenecen. Ese es el negocio del Padre. Ese es el negocio del Padre. Y el poder que Dios nos dio a través de ese anillo simbolizado en esta historia tiene que ver con eso, con rescatar almas perdidas. Entendamos esto entonces, que Dios nos puso el anillo de sellar, ¿para qué? Primero, para mostrar que confía en nosotros, que confía en nosotros. Porque como el hijo pródigo, cuando volvemos a su casa, es porque entendimos que el reino funciona en base a su gobierno. ¿Por qué volvió el hijo pródigo a la casa del padre? ¿Se acuerdan? En medio de su miseria, él dijo, en la casa de mi padre nadie la pasa mal. Estaba diciendo, los negocios de mi padre, el reino de mi padre funciona a la perfección. No hay fallas. Ahí nadie sufre. Hasta los que no son hijos la pasan bien. Se lo dije el domingo pasado. Entonces él reconoció que el único sistema que funciona bien es el sistema de su padre. Por eso volvió a la casa de papá. Cuando nosotros llamamos a Dios Padre, estamos reconociendo que el único sistema que funciona bien es el de Él. Y allí es cuando Él declara que confía en nosotros. Por eso te da un anillo de sellar, porque confía en vos. Te da ese anillo para hacerte socio de su negocio, que es el negocio de recuperar vidas, y para que puedas disfrutar junto con Él de las ganancias de ese negocio. Te da el anillo para que decretes leyes a favor de su reino en medio de un mundo sumergido en la oscuridad. ¿Por qué crees que Dios te da poder? Por alguna extraña razón, algunos han creído que tenemos poder de parte de Dios solamente para cuando a nosotros nos va mal, ¿no? Y entonces nos acordamos de que hay poder y oramos oraciones parecidas a una oración de poder cuando, por ejemplo, en casa hay alguien que está enfermo. Pero si en casa está todo bien, yo ni me acuerdo, ¿no?, de que el mundo alrededor está sumergido en la oscuridad y que Dios me dio poder para que yo detenga esa oscuridad. El anillo de Dios es para eso. Yo quiero esta noche invitarlos a volver a la casa del Padre. ¿Sí? Quiero invitarlos a que juntos entendamos que el negocio del Padre es el que mejor funciona y que no nos va a ir en ningún otro lugar tan bien como nos va cuando estamos en el negocio de papá. Quiero invitarlos a volver a la casa del Padre y pensar como David. Miren, David cometió muchos pecados. La Biblia dice que derramó mucha sangre, inclusive por eso fue que Dios no lo dejó a él construir el templo, ¿se acuerdan? Y el templo lo tuvo que construir su hijo Salomón. Derramó mucha sangre, cometió adulterio, ¿se acuerdan de esa historia? Se aprovechó de su autoridad para hacer cosas que no estaban en el plan de Dios, como por ejemplo ese famoso censo que hizo del pueblo, ¿no?, que le mereció un castigo importante. Pero es increíble, es interesantísimo como David todo el tiempo volvía a la casa del Padre. Él reconocía que el que fallaba era él, pero que el Padre nunca fallaba. Él reconocía que el Padre lo amaba tanto que lo recibiría todas las veces que sea necesario. Él reconocía que en la casa del Padre había tanto amor que sus errores, sus equivocaciones, sus pecados se olvidarían. Y que a pesar de haber sido extremadamente pecador, a tal punto de llegar a ser un asesino, Dios lo volvía a poner en la función de gobierno. ¿Por qué? Porque él siempre volvía a la casa del Padre. Yo no sé si hay alguien aquí esta noche que se sienta quizás así, parecido a David, ¿no? Que se siente como una persona que ha pecado mucho, que hirió a muchos,
que se aprovechó de otros. Quiero decirte que así como David, Dios también te recibe en su casa hoy. Si sos capaz de volver a la casa de papá y decirle: papá, la verdad que vos sos el único que tiene razón. Reconozco mi equivocación. Dios perdona todo y vuelve a ponerte en una posición de gobierno. Quisiera pedirle que cierren sus ojos, por favor. Simplemente para que puedan contemplar esto. Para que puedan verse como hijos a quienes el Padre está dispuesto a recibir. Ya, ahora mismo. Que puedan verse como hijos de un Padre que está ya con el anillo en la mano, listo a ponérselo a aquel que lo reconozca como Padre. Quiere volver a darte el control, el gobierno sobre aquellas cosas que escaparon a tu control. Si reconoces que el control se te fue de las manos, porque vos te saliste de las manos del Padre. Esto es sencillo. Presentate hoy otra vez delante del Padre y decirle: Padre, reconozco que pequé. El hijo pródigo llegó a decir eso. Llegó a decir: Padre, he pecado. Pero el hijo pródigo nunca llegó a decir lo que también tenía pensado decir: hazme como uno de tus jornaleros. Eso nunca lo llegó a decir. El Padre no se lo permitió, porque el Padre definitivamente no quiere que seas como cualquier jornalero. Es como que leemos la historia y vemos al Padre tapándole la boca al Hijo para que no salga esa frase. El Padre jamás quiere escuchar que un hijo suyo dice: Señor, voy a ser simplemente un jornalero. Él te quiere como hijo. No te quiere como aquel que trabaja solamente por la ganancia del día. Él te quiere como hijo. Te quiere como hijo. Cuando el Padre recibió a este hijo y lo vistió y le puso el anillo, sacó o hizo sacar el cordero engordado que tenía, ¿no? Parece que una costumbre de la época era tener siempre un corderito en proceso de engorde. Como que siempre estaban esperando que aparezca una oportunidad para festejar. O quizá este padre estaba esperando que la oportunidad de festejar sea el regreso de su hijo. Lo que quiero decir con esto es que el cordero engordado se sacaba del corral solamente cuando había una oportunidad especial. Esta noche el Padre está parado, me parece, en la puerta del corral y está a punto de sacar el cordero engordado, porque si vos volvés a su casa, si empezás a vivir otra vez en su casa como su hijo, bajo su señorío, su gobierno, el Padre ya mismo saca el cordero engordado y hace fiesta. Hace fiesta. El Padre dijo: saquen el cordero engordado. Hoy recuperé un hijo, pero también recuperé un socio. Alguien que entiende cómo funciona mi negocio. Alguien en quien puedo confiar. Alguien a quien le puedo delegar mi autoridad, para que junto conmigo haga extender mi reino. ¿Cuántos esta noche entienden que si Dios es nuestro Padre y si participamos de su negocio, Él nos da todo su gobierno otra vez? ¿Cuántos quieren ese gobierno? ¿Ven? Un gobierno que sirve para frenar las tinieblas. Un gobierno que no es egoísta. Un gobierno que no solamente se ocupa de sí mismo. Un gobierno que sirve a otros, que rescata a otros. Por eso el Padre quiere que vuelvas a su casa. ¿Cuántos quieren esta noche volver a su casa?
¿Puedo invitar a los que quieran volver a su casa a ponerse de pie para que podamos orar juntos hoy? Quizá alguno diga, bueno, yo considero que ya estaba en la casa de Padre. Muy bien, te felicito. Pero está bueno que otros también se enteren. Así que ponete de pie también. Quizás ya estabas ahí. Quizás ya estás participando de sus negocios hoy. Con todo orgullo, con todo honor en el Señor. Ponete de pie y decís, sí, Señor, lo mejor que me pudo haber pasado a mí es servir a mi papá. Es servir en el negocio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero pedirte ahora en el nombre de Jesús que abandones esa idea de que el Padre te rechaza. Que la abandones. Quiero que abandones la idea de que porque pecaste alguna vez, porque no hiciste las cosas como Dios quiso, el Padre ya no te quiere en su negocio. Quiero que abandones esa idea. Te pido en el nombre de Jesús que la abandones. Es más, te pido que lo declares ahora, que digas, en el nombre de Jesús, yo abandono la idea de que el Padre no me quiere en su negocio. Eso no es verdad. Decilo, eso no es verdad. Eso es un pensamiento del infierno. Yo sé que mi Padre me quiere en su casa y me quiere sirviendo en su negocio. Él me dio dones y me dio talentos y me dio habilidades para que las use junto con sus otros hijos, extendiendo su reino. Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Decilo con firmeza. Lo voy a hacer. Sí, Señor, yo bendigo a tus hijos esta noche. Los bendigo, Señor, porque hoy pueden volver a llamarse hijos tuyos, porque todos los que estamos aquí podemos llamarte Padre. Te bendigo, Señor, porque eres tú quien nos ha buscado, quien nos ha esperado y quien hoy declara su confianza en cada uno de nosotros a pesar de que te fallamos tantas veces. Hoy nos gozamos en llamarte papá. Hoy nos gozamos en llamarte papá. Señor, y nos sorprende que simplemente porque hemos vuelto a tu casa, que simplemente porque vivimos en tu reino, tú eres capaz de sacar ese cordero engordado y de hacer fiesta por nosotros. Nos sorprende que el Dios creador del universo quiera hacer fiesta por nosotros. Pero lo creemos. Quiero que creas esta verdad. El Padre, el creador del universo, es capaz de hacer una fiesta cuando sus hijos vuelven a su casa. Así que esta noche hay fiesta en su casa. Amén. Amén. La fiesta es por vos. Decirle que tenés al lado, la fiesta es por vos. La fiesta es por vos. Y decirle, sí, ya sé, por mí también. Por mí también. Sentite hijo, sentite parte.